¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos llegando al Santiaguísimo Bernabéu, hoy lunes 16 de enero, día después de que el Real Madrid pierda la final contra el FC Palancas Rotas de Xavi, de Javier Hernández, esa final de la Supercopa de España. Nada, muy mal, muy mal. Estamos muy mal, lo dijo Ancelotti, lo reconoció, lo afirmó, lo confirmó. Estamos muy, pero que muy mal. No estamos concentrados, no estamos 100% físicamente y causa de ello pues se está viendo en el terreno de juego. Ya lo dijo Ancelotti, que antes de llegar a esta final estaba el equipo en muy baja forma. Muy baja forma. Mendy, fatal. Rudiger ayer desaparecido, dando balones al contrario. Ayer estábamos fatal, pero fatal. Yo no sé qué hay que hacer para mejorar el equipo, pero como vayamos así, no vamos a ganar mucho esta temporada. Es verdad que el historial nos precede y que cada vez que perdíamos pues copas, por ejemplo, como la Supercopa, al final luego resulta que ganamos la Champions. Pero no estamos dando una imagen claramente de un Real Madrid de todos los tiempos. Ahora mismo el Real Madrid está obligado a ganar todo, es decir, si tenemos que ganar o si podemos ganar 6 títulos, vamos a ganarlos, tío. Vamos a ganarlos. Que no sea la Supercopa inferior a la Champions, que no sea la Liga inferior a la Champions. Hay que intentar ese sextete que yo, por ejemplo, tanto añoro. Bueno, meto esta crónica aquí en el vídeo diario de las obras porque luego realmente no veis. Si subo un vídeo hablando de lo del Real Madrid, no lo vais a ver. Entonces lo meto aquí in the night en el vídeo de las obras. Y estamos llegando ya al Santiago Bernabéu. Para esta semana bajan muchísimo las temperaturas, más todavía. Y se espera hasta incluso que nieve. Venga, vamos a empezar la vuelta hoy 16 de enero, lunes. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Empezamos la vuelta aquí en la esquina de la Torre B, hoy lunes 16 de enero de 2023. Vamos a ver qué tenemos en el día de hoy en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué novedades hay. Venga, vamos. Hace un frío del carajo, pero del carajo. Y además sumando de que estoy más resfriado que el zapato de un pingüino. Menos mal que es venir aquí al Santiago Bernabéu y se te despejan todos los males, juntando el día de ayer ese partido fatal, totalmente pésimo que hizo el Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Estamos un día más aquí en el Santiago Bernabéu para por lo menos alegrar ese body y ver a ver qué está pasando en las obras del Santiago Bernabéu. Y de momento tenemos a nuestra izquierda la grúa Courtois, que a estas horas de la mañana todavía está descansando in the night en el suelo de Castellana. A ver si ahora la vemos subir, alzarse en los cielos del Santiago Bernabéu. Y veremos a ver, porque hoy hace mucho, pero que mucho aire. Y veremos a ver si las levantan. Bueno, muchas gracias a todos. Ya hemos llegado a más de 30.000 suscriptores. Vamos a hacer ese reto que dijimos de un directazo desde por la mañana hasta por la tarde sin parar. No vais a ver comer esos macarrones y cómo se me quedan esos paluegos ahí entre los dientes. Lo siento por la gente que esté comiendo en estos precisos instantes. No pensaba que iba a llegar tan pronto ese día, pero ha llegado. Me ha pillado un poco de sorpresa. Pero creo que ahora con el tema de las terchas no lo voy a poder hacer. Porque claro, si tengo que ver desde fuera, desde ese momento vertical ahí en la fachada norte hasta que lo suben arriba y luego en el interior, pues creo que no voy a poder hacerlo. Así que yo creo que cuando acaben el tema de las terchas, que creo que será esta semana, hacemos un directazo desde por la mañana hasta por la tarde. Lo prometido es deuda, y yo todo lo que prometo lo cumplo. Soy de palabra. Y hablando de suscripciones, venga, vamos a empezar la vuelta. Vamos a movernos un poquito porque se me suben las hormigas. Y nada, ya sabes, dale a like a este vídeo y suscríbete. Estamos muy cerquita de llegar a los 200.000 suscriptores. Ojalá. Bueno, aprovechando que todavía está en rojo el semáforo in the night, aquí vemos la parte superior de la Torre B, donde han colocado esas últimas lamas, algunas de ellas ya con el adhesivo y muchas de ellas ya completamente desnudas. Ahí podemos ver que aún faltan unas pocas filas para que quiten las láminas protectoras. Y vemos que ahora mismo ahí arriba del todo tenemos a una pedazo de plataforma in the night que está, pues no sé qué está haciendo. A lo mejor está quitando plásticos, esos adhesivos protectores, porque vemos que está el saco ahí. Aún faltan esos huecos todavía por cerrar. Veremos a ver si se procede a hacer antes de que el Real Madrid juegue aquí de nuevo en el Santiago Bernabéu. Vamos a cruzar, que está en verde. Aquí tenemos la grúa Courtois. De momento no ha conseguido tomarse esa pastillita azul, así que de momento no se ha despertado en el día de hoy.
Veremos a ver si se procede, porque hace, lo que decía, bastante frío y bastante viento. Nos asomamos por encima de la valla y ¿qué tenemos? Acaba de llegar una pedazo de furgoneta, bueno, más bien es un camioncillo, que no sé realmente qué es lo que lleva, a ver, parecen paneles metálicos, barandillas, no sé, aluminio parece. Ahí al fondo tenemos a esos pedazos de cracks que están con un saco y ahí vemos diferentes partes de hierro, ¿o qué es esto? Hierro, parte de fachada, ¿o qué es esto? Está en un palet y está ahí acopiado enfrente de la torre. Ve qué piezas más raras, que por cierto también tenemos unas piezas muy raras en esta parte de aquí, no sé qué es. A ver, voy a acercarme por aquí para verlo entre valla y valla. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Eso para dónde va? Eso lo van a dejar en la parte superior del lateral oeste, ¿puede ser? Vamos a ver si lo pillamos. Ojo, 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 ojo lo que tenemos aquí en pantalla. Vamos a hacer un zoom para que lo veáis. ¿Sabéis lo que son? ¿Sabéis lo que son? Son peldaños. Son peldaños. No sé si desde aquí lo podéis ver bien. Mira, aquí. Mucho mejor se ve aquí. Son peldaños. Tiene pinta de peldaños, pero están como destruidos, ¿no? Están como destruidos. Madre mía, pero qué locura. ¿Pero por qué está así? Hombre, tiene pinta de que son nuevos, porque si los traen así, será por algo, ¿no? Puede ser que sean los peldaños que vayan para la parte del lateral oeste, esa nueva grada, esos nuevos accesos que están haciendo en la parte superior del lateral oeste. O no puede ser, pero de momento diferentes piezas muy raras, no las había visto antes. En esta parte de la torre, ve, totalmente acopiadas, guardadas, esperando a que le den el visto bueno para ir a su sitio. Veremos a ver si luego por la tarde esto lo colocan ya en su sitio o se lo llevan. Yo creo que lo han traído nuevo, ¿no? Porque si no, no estaría en palets. De todas formas, luego entraremos al interior, accederemos al interior para ver si desde dentro podemos ver cómo los depositan en la parte superior del lateral oeste. Ahí vemos toda la parte de Castellana in the Night, parte baja de la Viga Museo, y vamos a proceder a ir a Castellana. Venga, vamos para allá. Sí. Bueno, pues vamos llegando a Castellana, dejamos atrás la esquina de la Torre B, donde vemos esa pedazo de plataforma azul como el mar, cómo está trabajando en la parte superior de la torre. Vamos a ver qué conseguimos ver desde aquí, donde de momento vemos que todavía no han colocado las respectivas lamas en estos huecos de la parte sur de la fachada oeste. Vamos a ver nuestro toque preferido, si lo han quitado o no lo han quitado, si lo han arreglado, sigue igual. Y desde aquí podemos ver que la parte perimétrica de la cubierta oeste de momento tienen que seguir perfilando. Aún sigue todo prácticamente igual. Volvemos al modo gran angular, seguimos, andamos. Ahí vemos cómo hay trabajos en la parte de la Viga Corona. Parece que están pintando, bueno, parece no, están pintando porque están ahí con un cubo. Está, dale que te pego con la brocha. Trabajos en los interiores de la Viga Corona, seguimos. Y ahora que estoy llegando al montículo de Bélgica, he de decir un par de cosas. Es decir, el equipo está mal, está mermado. ¿Por qué no sacas a Hazard, por muy mal que esté, y que te brinde nuevas oportunidades? ¿Sabes que está mal? Sí, por supuesto, el jugador está mal, pero el equipo también está mal. ¿Por qué no pruebas a sacar a Hazard? Es que no confían nada en él. Ancelotti. Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos en la parte del suelo? De aquí de Castellana seguimos viendo muchísimos armarios completamente vacíos. Esas lamas que han ido subiendo a la parte de la fachada oeste, algunos vacíos y otros armarios completamente llenos. Van a tener que seguir colocando más lamas en toda esta parte de la fachada oeste, porque mirad todos los huecos que faltan todavía por completar. Aún falta muchísimo por completar. Es verdad que hay muchísimas lamas ya colocadas, pero también hay muchos huecos aún en la misma. Tenemos esta semana y la semana que viene entera, totalmente entera, para poder colocar más lamas antes de que el Real Madrid vuelva a jugar aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué tenemos? Están trabajando en los nexos en la mitad superior de esta parte de la esquina de la Torre C, esta parte de la fachada oeste. Ahora cuando nos acerquemos por allí, a ver si lo vemos mucho mejor. ¿Alguien me sabría decir el remedio exacto y eficaz para un resfriado? Es que yo no quiero tomar pastillas, no quiero tomar paracetamoles. Quiero remedios caseros, eficaces, los de toda vida de la abuela. ¿Alguien lo sabe? Que me lo ponga aquí en los comentarios, por favor. Bueno, 16 de enero de 2023, estamos aquí de nuevo en el Santiaguísimo Bernabéu para ofreceros estas imágenes de lo que va pasando en el día de hoy, ya vísperas del verano. Más que nada porque a la que pestañeéis ya estamos de nuevo en el verano.
el tiempo pasa volando y ya hasta un nuevo parón de los grandes será en verano. Veremos a ver qué sucede en verano. Ya parece que han dejado todo, la traca final para el verano. Aquí dejamos un barrido de izquierda a derecha de la fachada oeste, 16 de enero de 2023, y nos vamos hacia la esquina de la Torre C. Vamos a ver cómo van con el tema de las cerchas, si han montado muchas más, y veremos a ver si esta semana ya se cumplen todos los objetivos, que es dejar todas las cerchas, las 12 ya en la parte de la cubierta. Bueno, pues aquí estamos en el Montículo de Honduras un día más. Vamos a ver qué tal está la cercha número 11 que siguen montando aquí en la parte de la esquina de la Torre C, donde vemos que la han aproximado a la parte de la fachada. Vemos que está bastante lejos y sobre todo que estos soportes verticales amarillos los utilizan para montar las cerchas, así que parece que han dejado el hueco pertinente para traer la 12 y montarla. Veremos a ver qué es lo que va pasando. Pero aquí tenemos la cercha número 11 que van dejando totalmente lista para aproximarla a la parte del fondo norte, ahí en posiciones de izado. Bueno, después de que me dieron la noticia de que Inversa ya abandonaba las instalaciones del Santiago Bernabéu aquí en Madrid, van a seguir montando cerchas, no os preocupéis, porque se queda la empresa Moncaser y los encargados, pero ya Inversa acaba contrato con el Real Madrid y con FCC. Así que nada, últimas imágenes de la parte de la fachada oeste y de la cercha número 11, y vamos a acercarnos al fondo norte y esquina de la Torre C a ver qué está pasando por ahí. Qué frío que tengo, tengo las manos completamente congeladas, es que no las siento, ahora mismo no siento las manos, no sé cuántas manos tengo, si tengo 2 o tengo 80 o no tengo ninguna. Bueno, pues dejamos atrás la cercha número 11, vamos a cambiar de imagen, vamos a cambiar de perspectiva. Ahí está, en la parte central de este banco de montaje que está aquí colocado en la parte de Castellana. En lo que decíamos antes, podemos ver que está la plataforma en la parte de la fachada oeste. Parece que están terminando de colocar al menos esos prenexos en la parte superior y mitad superior de esa parte de la fachada oeste. Seguimos viendo en la parte de la Torre C, donde tenemos también otra plataforma, y creo que están colocando o terminando de colocar los prenexos para la llegada de los nexos y las lamas también en esa parte superior de la Torre C, donde ya sabéis que tenemos un montón de lamas todavía acopiadas en la parte baja de la Torre C, y que tenemos que seguir viendo, disfrutando de ese izado de las lamas, al menos esas mini lamitas en la parte superior de la Torre C, donde se tiene que seguir completando toda esa parte. Lo que decía, ahí vemos esas lamas que decía correspondientes a esa zona, mini lamitas que irán colocando en la parte superior de la Torre C. Tenemos justo aquí abajo el balancín, ese útil que utilizan para desplazar y aproximar las cerchas desde el lado de Castellana hacia el lado del fondo norte. Y vamos a ver qué tenemos aquí en la esquina de la Torre C, donde seguimos viendo esos estabilizadores en la parte baja de la grúa Courtois, y está sonando una campana. ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis, no? Eso puede significar que ahora mismo hace mucho viento y que no se va a poder subir, alzar esa grúa Courtois. ¿Qué estamos viendo ahora mismo? ¿Qué estamos viendo? Tenemos aquí la cercha que están montando en la parte del fondo norte, donde acaban de colocar, al menos eso parece, acaban de colocar ese extremo, los carros, los motores. Madre mía, qué viento, qué viento, qué viento. Aquí vemos cómo siguen colocando los motores, los carros pertinentes en este extremo de la cercha que están montando en el fondo norte. La grúa Holland también está en el suelo. Bueno, acabo de venir del Mercadona a hacer pipí, y es que me acabo de tocar la colita con las manos heladas que tengo y se me acaba de meter la colita para adentro. Mira que hay días que me he quejado del frío, pero es que hoy hace un frío, madre mía. Bueno, seguimos, venga, vamos a seguir. Hay que ser fuertes, como el Real Madrid Club de Fútbol. He cogido un poquito de calor, seguimos por el fondo norte. Lo que decíamos, aquí tenemos como en uno de los extremos, en este lado, en el extremo oeste de la cercha se está montando aquí. En el fondo norte han colocado los carros, pero en el otro todavía faltan por colocar. Pero no os preocupéis, paciencia, que es la madre de la ciencia, porque estoy viendo ahí abajo justo los motores ya esperando a que den el ok para subirlo a ese extremo. Así que vamos llegando. De momento no han colocado lamas en la parte de la visera norte, ahora lo ofrecemos mejor desde este montículo. Bueno, pues aquí estamos en el montículo, en la parte superior del garaje que hay en Rafael Selgado. Vamos a ver cómo está la cercha que se está montando aquí en el fondo norte, donde seguimos viendo ese hueco donde van a colocar ese motor que a duras penas podemos ver, porque está la plataforma azul como el mar delante de nosotros, pero ahí la podemos ver que están
los motores, los carros ya, pues bueno, esperando a que cojan las eslingas a esa pieza y los suban hacia ese extremo de la cercha. Ahí seguimos viendo esos estabilizadores para la parte superior, esa van en la parte superior. Imagino los de la parte inferior estarán colocados en la esquina de la torre C. Pero aquí tenemos el balancín también colocado, acopiado, esperando a que esté lista la cercha para subirla a la cubierta. Ya sabéis, tenemos 9 arriba, aquí tenemos la 10 y la 11 y falta por venir todavía porque traigan la número 12, que es la última, The Last One. Siguen demoliendo en los interiores, siguen trabajando sin parar, sin cesar. ¿Cuándo cae la nieve? ¿Cuándo cae la nieve? Estoy esperando. Supuestamente esta semana nieva, y no quiero decir más porque si no me capan el canal. Venga, seguimos andando. Vemos como una barredora hace esas funciones de barrer con esa mini cargadora. Ahí están barriendo el suelo in the night. Vamos a irnos hacia Padre Damián, esquina de la torre D. Vamos a ver qué está pasando. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. No os creéis lo que estoy viendo, no os creéis lo que estoy viendo, que vais a ver ahora mismo todos vosotros, vosotras y vosotres. Voy a asomarme por aquí, en la valla esta que está justo enfrente de la torre D. Subir un piececito aquí, otro piececito aquí. Me voy a asomar porque quiero que veáis una cosa, mariposa. Vamos a subirnos mientras que no me den la cabeza. Y ojo, 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 no perdéis de vista esto porque tenemos un camión de la empresa Inasus, que ya sabéis de qué es esa empresa, qué trae, qué suele traer. Y mirad lo que tenemos en pantalla, papitos. Mirad lo que tenemos en pantalla. Han traído por fin las lamas para el lateral este lateral, sí, este lateral. En Padre Damián por fin vemos la llegada de las lamas a Padre Damián. Venga, vamos para allá, no quiero perdérmelo. Antes de nada, imagen en movimiento de la esquina de la torre D. Pero vamos a ver ahora mismo el camión que ha traído las lamas hacia esta parte de la torre D. Padre Damián, ya es Padre Damián, y por fin vemos cómo traen las lamas al Santiago Bernabéu, de esta parte del Templo Blanco. Aquí las vemos, venga, vamos por fin. Ya las han descargado, han descargado todas, todas y cada una de ellas. Voy a ver si el tráfico me lo permite y puedo pasar justo ahí al lado de la vallita, para sacar una fotografía de las lamas, las nuevas lamas que están aquí en Padre Damián. Bueno, pues acaban de terminar de descargar lo que vienen las lamas aquí en el camión. Ya las han terminado de cargar, están colocando la lona y van a proceder a irse. A ver si aguanto un segundillo aquí y podemos ver una imagen clara de todas las lamas que han dejado acopiadas justo detrás de la valla. Van a colocar todas estas lamas, pues imagino que será en toda esta parte ya, porque vemos cómo los nexos predominan por todos los lados de la fachada, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¡Qué locura, Por fin, por fin. Se va, nos deja. Adiós con el corazón. Bueno, aquí tenemos, venga, un camión. Aquí tenemos las nuevas lamas que acaban de llegar a la parte de Padre Damián, la parte norte de Padre Damián. Ahora mismo está un manipulador justo al otro lado de la valla, las está colocando. Pero aquí podemos ver todo el acopio de lamas que acaban de dejar en la parte de la torre D, que por cierto tienen pinta de ser pequeñitas y tienen pinta de ser para la parte superior. Bueno, ya veremos, a ver si luego podemos hacer un directazo aquí en el canal. Bueno, hemos conseguido cruzar y aquí tenemos las lamas. Me parecen pocas, realmente me parecen pocas. Ahí están dejando totalmente todas acopiadas. Cuidado que vienen coches y que vienen curvas. Ojito con la gente que se está amontonando aquí en el Tour Bernabéu para entrar. Veremos a ver si no tengo ningún problema para entrar. Así que ahora sacaremos la entrada y accederemos al interior. Aquí estamos en Padre Damián, la parte norte. Mirad cómo ha cambiado del rojo al gris en apenas pocas semanas. Cómo han colocado ese elemento intumescente, las diferentes piezas rojas que forman el nuevo edificio. Y cómo han ido colocando esos paneles de barandilla en estas partes de las escaleras en la parte norte de Padre Damián. Podemos ver que claramente prácticamente han terminado de colocar todas esas barandillas, esos paneles de barandilla. Vamos a ver, porque también han avanzado en colocar el suelo del Skywalk, esa pasarela 360 que va a tener el Santiago Bernabéu, la parte superior, rodeando todo el estadio. Y vamos a acercarnos a la parte de la tripota, vamos a ver qué novedades tenemos. Bueno, de momento no han traído más escaleras mecánicas aquí al nuevo edificio, porque estamos ofreciendo este zoom
a todo el mundo que está viendo el vídeo. Vamos a ver, porque traen nuevo material, siguen trayendo nuevo material que van depositando al interior del nuevo edificio. Y vamos a ver cómo va la instalación de esas escaleras mecánicas, donde podemos ver que en esta parte de aquí, en la parte sur de la fachada este, han colocado estos tramos de escaleras mecánicas y que tienen que continuar colocando más. De momento podemos ver cómo asoman tímidamente esos tramos de escaleras mecánicas hacia el lado sur y tienen que seguir colocando en la parte superior y en la parte central. Ahí arriba tienen que colocar más todavía, que ahora mismo no tenemos nada y parece que en el día de hoy no han traído más tramos de escaleras mecánicas. A lo mejor durante la mañana o durante el día traen más. Y lo que decía antes, mirad cómo han avanzado en la colocación del suelo del Skywalk. Han avanzado un montón, ¿eh? Están prácticamente ya en la esquina de la Torre D. Vamos a ver qué más nos ofrece toda esta parte de Padre Damián, donde siguen colocando, instalando esos muros, esas tapias para el cerramiento ya del nuevo edificio. Vamos a ver cómo va también esta parte de la instalación de las barandillas en la parte sur de las escaleras blancas en Padre Damián. Venga, seguimos, continuamos. Placita de Sagrados Corazones, 16 de... Oye, 16, ¿verdad? Sí, confirmamos. Me dicen por el pinganillo que ya es 16 de enero de 2023. Aquí estamos en Plaza de Sagrados Corazones. Dejamos atrás toda la parte de la tripota, esa instalación de los paneles de barandilla, esos trabajos en los interiores. Podemos ver con mucha claridad cómo siguen trabajando en la construcción de esos ladrillos, esas paredes, esas tapias que forman la parte interna del nuevo edificio. Tienen que seguir colocando más prenexos y nexos en los diferentes soportes verticales, pero de momento vamos en tiempo, sobre todo con la llegada de las nuevas lamas en la parte norte del lateral este. Vamos a irnos hacia el fondo sur y luego accedemos al interior. Venga, seguidme. Imagen en movimiento, llegando ya al fondo sur. Llegamos aquí a la esquina de la torre, totalmente envuelta por esas lamas, completamente desnudas. Seguimos viendo en la parte superior cómo faltan todavía por quitar y eliminar esos adhesivos protectores que traen cada una de ellas. Ahí podemos observar en la parte superior. Qué bonita, ¿eh? Qué bonita la torre A. Por cierto, ¿cómo van esos likes? ¿Alguien le ha dado el like? Oye, venga, dale al like, por favor. Y ojito cómo han ido avanzando en esta parte del elevador de servicios que va a haber al lado de la torre A, ¿eh? Ojito, cuidado, porque va súper avanzado. No dejamos de tener aquí a esos pedazos de cracks trabajando en la zona y podemos ver que hay trabajos en los interiores de soldadura en este caso, donde poco a poco iremos viendo cómo forman y dejan preparada toda esa zona. Vamos a acercarnos al fondo sur, vamos a ir a la parte de la visera a ver cuántos nexos más bien hay colocados en la parte de la visera, a ver si han colocado todos o no. Y justamente llegando a la torre B vimos el otro día la llegada de este contenedor de Calcip, que es el encargado de fabricar, hacer esas láminas para la parte de la cubierta, imagino que será para la parte de la cubierta sur, y vimos también cómo terminaban de formar, o al menos siguen formando, esa parte de la visera. A ver si el tráfico me lo permite y podemos pasar, pero bueno, es que ahora mismo no puedo, para ver cómo siguen montando esa parte de la visera, que vimos el otro día cómo desplazaban de un lado a otro, pero ahí vemos cómo siguen trabajando en ella. Aquí tenemos la parte de la visera. Venga, que tenemos que cerrar esta esquina, pedazo de cracks. Aquí lo tenemos. Poco a poco, poco a poco, little by little, ¿no? ¿Cómo se dice? Step by step, paso a paso. Bueno, aquí tenemos y vamos a terminar aquí en la fachada sur. Bueno, pues aquí estamos justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid, toda la fachada sur. Vamos a ver cómo va la colocación de esos nexos en la parte de la visera, donde si el aire no lo permite vamos a hacer un zoom a toda esa zona para que veáis cuántas tiras quedan por colocar esos nexos ahí en la parte de la visera, donde podemos ver ahí justo en esa zona, pues prácticamente cerquita de la torre, que faltan todavía 2 tiras de nexos por colocar. Así que subo el vídeo de la vuelta y luego accedemos al interior para ver qué está pasando. Venga, nos vamos, hasta luego, muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal, nos vemos muy pronto, chao chao.